Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Sol mayor. Página 9, el himno número 18. Yo gozoso siempre estoy mientras peregrino aquí, pues la mano del Señor conmigo es. Soy dichoso, soy feliz y el secreto de esto es que el Consolador ya mora en mí, mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, aleluya, es consuelo en mí y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora. Una vez más el coro, mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. Es mi compañero fiel, es mi compañero fiel que me cuida por doquier y por ella libre soy muy feliz. Pues Jesús tomó el control, satisfizo en mi ser, desde que morando está en mí, mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora en mí. No desea mi alma ya, no desea mi alma ya cosa vana y terrenal, hace tiempo que de eso renuncié. Toda carga Él quitó y en su luz caminaré. Jesucristo mora ya en mi ser, mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí, el Consolador ya mora. La primera estrofa. Yo gozoso siempre estoy mientras peregrino aquí, pues la mano del Señor conmigo es. Soy dichoso. Que el Consolador ya mora en mí, mora en mí, mora en mí, mora en mí, aleluya, es consuelo en mí.
el Consolador ya mora. Es mi compañero fiel, es mi compañero fiel que me cuida por doquier y por él ya libre soy muy feliz. Pues Jesús tomó el control, satisfizo en mi ser, desde que morando está en mí, mora en mí. Aleluya, aleluya, es consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí. No desea mi alma ya, no desea mi alma ya cosa vana y terrenal. Hace tiempo que de eso renuncié, toda carga él quitó. Y en su luz caminaré, Jesucristo mora ya en mi ser, mora en mí. Mora en mí, aleluya, es consuelo en mí y contento. El Consolador ya mora en mí, mora en mí. Aleluya, es consuelo en mí. Y contento siempre voy mientras peregrino aquí. El Consolador ya mora en mí. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito sea su santo y glorioso nombre. La palabra bendita del Señor vencerá. Gloria a Dios, con gozo y alegría batiendo nuestras manos. Sol mayor. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. Y la novia toda con valor y con poder y con ánimo. Ya Satanás derrotará. Pueblo de Dios, alabemos al Señor. Pueblo de Dios, alabemos al Señor. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. La palabra bendita del Señor vencerá, vencerá. Y la novia toda con valor y con poder y con ánimo. Ya Satanás derrotará. Pueblo de Dios, alabemos al Señor. Alabemos al Señor. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Como la que hace. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército. Y estos montes se moverán.
y en sus montes se moverá. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma. Jesús está pasando, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, y cuando Él pasa, estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Es Cristo el que va a servir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios, Él salva. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos de fiesta con Jesús. Es Cristo el que va a servir, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, Él sana, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras. No es con espada ni con ejército. No es con espada ni con ejército. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán por su Santo Espíritu, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán por su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas.
Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, hermanos. Soy el hermano Henry Roberto Garrido Valderrama. Estoy aquí en este día para dar mi testimonio de cómo Dios hizo la obra en mi vida, ya que este mes de octubre es muy significativo para mi vida. Y mi testimonio comienza con cuando yo era un niño. No soy de aquí, de Lara, soy de Caracas. Y tuve mucha experiencia en Caracas. Y mi deseo más grande cuando vivía allá fue que el Señor me llevara. Tenía como 7 años, ya yo le pedí al Señor que no pertenecía a esta tierra. Y bueno, me pasaron muchas cosas que en verdad son muy significativas para mi vida. Después de ahí me tocó que emigrar para acá. Después del terremoto de Caracas, me tocó que emigrar con toda mi familia y el único varón de mi familia soy yo, una camada de 7 mujeres, más mi mamá, 8, y bueno, familia humilde, trabajadora, y bueno, comencé a crecer ahí en la parte del barrio Japón 1, y mi testimonio, ¿qué fue lo que Dios hizo en mi vida? Comenzó cuando me tocó que viajaran, pagar el cuartel. Y en esa obra de ir al cuartel, cuando yo regresé aquí a Barquisimeto, tuve una experiencia solo, una madrugada, donde en la puerta de mi casa se paró una persona ahí. No le distinguí mucho, pero sí tenía una apariencia, no daba miedo. Y me paré para ver quién era, y cuando yo me paré, que agarré un zapato para dar un zapatazo, pisé a esa persona donde él estaba parado. Él hizo un celaje y se fue, y no me dio chance pues de verlo como él se fue. Y de repente, cuando me paré donde él estaba, me desmayé. Y en ese instante, cuando me desmayé, me levanté. Eran como las 2 de la madrugada. Y tuve que, cuando me desperté de ahí, vi algo así como el candelabro de Israel. No sabía qué era eso. Vi una copa de oro. No sabía qué eran eso. Y vi una vela también encendida. Tampoco conocía nada de eso. Después de ahí el Señor comenzó a lidiar conmigo con las visiones. He tenido visiones casi toda mi vida. He tenido sueños casi toda mi vida. He tenido profecía casi toda mi vida. Vine a hablar en lengua después de haber conocido este mensaje. Y cuando realicé yo mi parte de esa niñez que tuve, no sabía qué era lo que me había pasado, pero tenía algo que yo deseaba, pero nadie me lo daba a entender. No lo comprendí, no lo entendí, nadie me ayudó. Pero mi testimonio, ¿verdad? Para que sirva de ayuda a algún hermano, alguna hermana que lo escuche, es porque el predestinado siempre tiene esa simiente de Dios en su corazón. El predestinado es predestinado. Y cuando me fui para el cuartel, todas esas visiones que vi estando afuera se aumentaron. Yo vi en visiones a las hermanas Pineda, a Julia Pineda, Gregoria Pineda. Vi en visiones, yo le pedí al Señor, guíame a una iglesia verdadera. Si tú no me guías a una iglesia verdadera, tú no me vas a poder juzgar a mí, porque tú siendo Dios, no tuviste el poder de guiarme hasta la iglesia verdadera. Y tuve una visión trabajando allí en el cuartel, y vi
caminando por un sitio como un galpón y yo le iba pasando la mano a ese galpón y pasándola hasta que ya casi salía, pero nunca me di de cuenta de qué era. Cuando comenzaron las visiones, soñé sueños con terremotos, cómo se estaba acabando este mundo y no tenía con quién compartirlo porque no tuve ese privilegio, pues. Un día sábado que estábamos libres allá en el cuartel, eso fue en el año 1976, con un hermano llamado Cruz Mario Mendoza. Ellos venían de la división de la piedra angular y me dijo, Roberto, agarré este folletico. Y yo se lo acepté. Cuando yo abro el folleto decía nuestro precioso hermano William Mario Brana. Cuando yo lo abrí así, salió una luz que se me metió en el corazón, por todo el pecho. Y me caí ahí llorando y llorando y llorando y llorando y todos mis compañeros del cuartel me decían, Garrido, ¿qué te pasa? No, este señor que está aquí me pega aquí en el corazón. Pero bueno, es tu familiar, es tu tío, es tu papá. No, yo no lo conozco, pero voy a buscar para ver quién es este señor que me está pegando aquí en el corazón y me dan ganas mucho de llorar. Bueno, entonces, inquietándome ahí, Dios tuvo misericordia de mí en ese momento, me llegó un compañero y me dice, Garrido, ¿quién te dio ese folleto? Me lo dio Cruz Mario. Bueno, habla con Cruz Mario y dile qué es lo que significa ese folleto. Era el cuarto sello que él me puso ahí en la mano, me acuerdo clarito, hace 47 años ahorita de ese momento, 47, sí, 47. Y bueno, él me explicó y me dijo, no, Roberto, lo que pasa es que tú eres una simiente, la luz de Cristo todavía no ha pegado en tu corazón, pero cuando la luz de Cristo te pegue en tu corazón, tú te vas a convertir, pero tienes que seguir adelante. Y entonces yo le entendí a él y bueno, me quedé con el folletico y Dios comenzó a lidiar conmigo, dándome sueños, dándome visiones. Veía las cosas como discernimiento, sabía quién me quería más una trampa, sabía qué querían hacer conmigo. Y una cosa que sí les digo, que eso es palpable en mi vida, hasta ahora, yo le decía al ángel, Ángel, me voy a dormir, pero tengo mi fusil aquí. Cuando venga alguien, usted me despierta. Y hermano, mire, yo sentía el dedo de Dios que me tocaba aquí en el hombro. En este hombro me tocaba y me despertaba. Y nunca me pasó nada porque cuando él me despertaba era porque venía alguien y él cumplía lo que yo decía. El enemigo me quiso ahogar, el enemigo me quiso matar en el cuartel y batallé mucho porque habían fuerzas espirituales que atormentaban a mi mente, pensaban que me iba a poner loco, porque yo me la pasaba escuchando Radio Transmundial para ese tiempo y no podía, ¿cómo le diré yo? Buscar a alguien que me explicara qué era lo que pasaba con mi vida. Pero creía lo que me dijo el hermano Cruz Mario. Ellos asisten a la piedra angular. Y entonces le dije a mi mamá que me comprara una Biblia, me compró una Biblia. Y bueno, de ahí, bueno, gracias al Señor, Dios comenzó a lidiar conmigo. Una vez me puse a leer en una guardia el libro de Apocalipsis. Tal igual como lo cantan aquí, lo canté yo. Tal igual como se canta aquí ese corito, yo lo cantaba ya en el cuartel. Nadie me lo reveló, nadie, solamente el Señor. Qué grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todo. Así como se lo estoy cantando, así lo cantan aquí ahorita.
Y bueno, me gusta mucho escribir, me encanta escribir. De las cosas que me pasan, los sueños, yo los escribo, los sueños, se los traigo a mi pastor aquí para que él los lea. Y bueno, de ese tiempo ahí en el cuartel, tuve una recaída, no fea, sino que bueno, nos metieron preso, ¿verdad? Y en una de esas que nos metieron preso, ya teníamos 4 días que nos iban a enviar para otra parte, y entonces yo estaba clamándole al Señor, y uno de mis amigos, se llamaba Naranjo, me dijo: Garrido, vamos aquí a maldecir al diablo para que nos suelte. Y comenzamos a maldecir al diablo y a darle golpe a las paredes, a las puertas, todo eso que estaba ahí. Y de repente se abrió la puerta. Y cuando se abrió la puerta, llega el policía y dice: fulano de tal, presente, sálgate en libertad. Fulano de tal, salga que está en libertad. Henry Garrido, presente, salga que está en libertad. Y me puse un poquitico serio con el policía. Yo le dije: ¿cuándo está esa boleta ahí? Me dijo: no, esa está esta mañana. Y ahorita que tú me la vas a traer. Y entonces él dijo: no, salga. Entonces me vine, aparecía que mi mamá. Y ese era un mes ya muy crítico para mí, porque ya Dios estaba demasiado lidiando. Fui a buscar al Señor donde no debía haberlo buscado, pero sí le decía: Señor, si yo llego a aparecer en tu juicio, es porque tú nunca me guiaste hasta tu verdad. Nunca me guiaste. Y así le decía yo al Señor. En una de esas, bueno, eso fue medio agosto, estaba yo en una bodeguita cerca de mi casa, y me llegó un hermano llamado Aquilino Agüero, y me señaló con el dedo y me dijo: arrepiéntase, porque este mundo se va a acabar en candela. Y ya yo había tenido un sueño como el mundo se estaba acabando en candela, y eso me impactó. Busqué la dirección para donde él vivía, no lo conseguía, hasta que logré, y vivía a media cuadra de mi casa y nunca lo conseguí. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Bueno, y en esa que yo comencé ahí con el hermano Aquilino Agüero, era un día miércoles, así como hoy, un 3 de agosto, no, un día lunes. Por eso fue un día lunes que fui a trabajar, y entonces yo le dije al Señor que yo quería ir para la iglesia donde asistía este hermano. Viniéndome un día para mi trabajo, que yo trabajé en Coven Caucho, la empresa que está en la 37 con Libertador, me conseguí un billetico de 5 bolívares. Y escuché una voz palpable, que me dijo: esto es para que vaya a la iglesia. Y lo guardé. Y entonces me canalicé para el día miércoles, un 3 de agosto de 1978. Ya había salido del cuartel, ya Dios lidiando terriblemente conmigo. Y nunca tuve, ¿cómo le diré? No me quedé, como se dice, achantado, pues, en lo que Dios estaba haciendo conmigo, sino que me vine para la iglesia. Estaba el hermano Aquilino Agüero en la parte de atrás, le toqué la espalda y le dije: hermano, aquí estoy yo, ahí cumplí con usted. Cuando yo le dije así a ese hermanito, discúlpeme, él se puso a llorar y a llorar. Bueno, hermano, le voy a contar que eso fue terrible. Fue terrible en ese espacio que me pasó del mes de agosto. Dios comenzó lidiando conmigo, yo me iba para que los hermanos oraran. Nunca dejaba la oración, nunca. Aprendí a orar, aprendí a depender del Señor. Y una de esas que tuve, mis experiencias después que había conocido al Señor, fue que estaba en casa de la hermana María de Orellana, un servicio un domingo, fui a visitarla,
Me senté en el mueble donde ella se sentaba y de repente me paré. Cuando yo me paré, me salí del cuerpo. Y yo veía el cuerpo sentado el mío, sentado en el mueble, y yo me veía parado frente a eso ahí. Y yo dije, ¿qué está pasando conmigo? O sea, no entendí tampoco nada de eso porque nadie me explicaba nada de eso. Y entonces venía la hermana, fui, me senté donde está la hermana, entré otra vez en el cuerpo. Y cuando yo entré ahí en el cuerpo, me quedé fue sin palabras. Me tomé el cafecito que me dio la hermana. Bueno, me despedí de ella y compartíamos, siempre era en la oración. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, parte 2. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar con ustedes nuevamente en este lugar para compartir la palabra del Señor. El Señor verdaderamente vemos que está lidiando con su pueblo en este tiempo final de una manera muy particular, porque hemos visto cómo mientras avanza el tiempo, la maldad aumenta. Aunque parece que conocemos más de la palabra de Dios, tenemos más conocimiento de la palabra de Dios, al mismo tiempo la maldad ha aumentado al mismo tiempo. Y no solamente la maldad que se ve en el mundo, sino aún la oscuridad y el mal que se ve dentro de la iglesia. No debería ser así, pero me refiero específicamente dentro de manera interna, ya ha pasado pues, y pasa en ministros llamados a predicar esta palabra, como hicieron un lado esta palabra para ir tras sus ideas, tras sus conceptos y sus pensamientos particulares, que no están respaldados por la Biblia, como el amar, el perdonar, el no guardar rencor. Todas estas cosas deben ser enseñadas. Entonces, cada vez se crean divisiones, líneas que dividen, que dice nosotros estamos bien, aquellos están mal, cosas así por el estilo. Entonces, dentro de la misma congregación, hermanos que le han dado lugar a lo malo. Y aún en nuestro medio, porque no vamos a decir en nuestra iglesia no, en nuestro medio también se manifiesta, y por eso tratamos de combatir esto con la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, la verdad de Dios para el tiempo presente, pidiéndole primeramente la ayuda del Señor para que nos guíe y nos dirija en cuanto al tema muy particular que hemos de predicar, que eso Dios lo determina, porque Dios sabe la necesidad que hay en el pueblo y lo que el pueblo necesita oír en ese momento. Ahora, todo esto pasa es debido a ¿qué? Como les decía un principio, se sabe mucho de la palabra de Dios, parece, en este tiempo se sabe más de la palabra de Dios que en tiempos pasados, en tiempos de John Wesley, en tiempo aún de el inicio de la era pentecostal, en tiempo de Lutero, y así se sabe hoy más. Pero el mal como que ha ganado más cancha, y así lo es, hay más oscuridad. Esto es debido a que nos hemos hecho intelectuales. Lo voy a enfocar en un punto de vista global para que lo veamos. Nos hemos hecho muy intelectuales en cuanto al conocimiento de la verdad de Dios y saber lo que dice la palabra y saber dónde quedan ciertas citas. Pero a la hora de la verdad hay mucha o muy poca experiencia, hay muy pocas experiencias personales con esa verdad de Dios. Porque la palabra de Dios sabemos que no son
solamente papel y tinta. Es una verdad de Dios que para todo aquel que cree, si usted cree, si yo creo, viene a ser una realidad en nuestras vidas, como lo dijo Jesús. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. ¿Qué significa esto? Ahí está la vida. Ahí te dice cómo hallar la vida, porque la palabra de Dios en este sentido sería como un mapa del tesoro. Mayor tesoro es la vida eterna. Ahí está el mapa, pero tú tienes que buscarlo. Tú tienes que proponerte a seguir las instrucciones de ese mapa para poder hallar ese tesoro. No vale y no basta con simplemente decir, yo sé, yo tengo el mapa de un gran tesoro. Yo tengo el mapa del gran tesoro. No, porque eso no te va a enriquecer. Tener el mapa es hallar lo que dice el mapa. Entonces, en este caso, hay muchos con la palabra de Dios y están necesitados de Dios. ¿Por qué? Porque no le han creído a Dios para que esta palabra de Dios cobre vida en sus vidas. Entonces, en ese punto es que estamos hoy. Es necesario, es imperativo que esta palabra de Dios sea una realidad para cada uno de nosotros. Dios está procesando a cada uno y al que se rinde en sus manos, al que se deja procesar. Dios está procesando de tal manera para que el Dios que creemos deje de ser un Dios histórico, un Dios real, un Dios vivo, un Dios presente que nos habla personalmente. Sabemos que lo es. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero a lo que me refiero es, Dios habla aquí, Dios habló aquí en su palabra, pero lo que cada uno de nosotros debemos estar interesados, preocupados y buscar es que Dios nos hable a nosotros personalmente. Porque esta palabra es general para todos. Aquí está la vida para todos. Aquí está la forma como hallar el bien de Dios para todos. Pero, ¿cuál es esa palabra que nosotros necesitamos escuchar hoy de Dios? ¿Cuál es esa palabra que nosotros necesitamos tomar hoy? Ese versículo, ese capítulo que necesitamos hoy. Necesitamos que sea una realidad en nuestras vidas. Para cada experiencia, para cada día de nuestras vidas necesitamos tener una experiencia con Él, con su palabra. Ver cómo su palabra se cumple en nuestro beneficio, porque de Él depende nuestro bienestar. Entonces deberíamos estar hambriados, no tan solo por leer la palabra de Dios, sino por experimentar lo que ella dice. No porque dudemos que ella sea la verdad, no, ella es la verdad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero necesitamos ver esa realidad en nuestras vidas para tener esa experiencia que nos afirme más a Él. Y que sea un testimonio vivo que nosotros podamos contar a otros y convencer a otros de la verdad de Dios. La iglesia sabe mucho, los miembros de la iglesia saben mucho, pero viven poco y experimentan poco lo que es la palabra de Dios para la hora, revelada, cumplida en cada uno, de una manera particular. Y digo particular porque es según la necesidad de cada uno. Decir, yo tenía una enfermedad y Dios me sanó. Yo tenía una duda y Dios me dio la respuesta. Yo tenía un problema que no haya y Dios hizo un milagro. Yo estaba en esta condición y Él me libertó. Yo necesitaba el Espíritu Santo y Él me dio de su Espíritu. Y todas estas experiencias. Pero, ¿qué tan seguido debemos tener esa experiencia? Antes pensábamos que eso es potestativo de Dios.
cuando Él quiera. Y en cierta forma lo es una verdad, pero a medias. Porque no hemos tenido más experiencias sobrenaturales con Él, porque no nos hemos rendido a Él y no le hemos buscado a Él en profundidad, de veras, como debería ser. Ciertamente todos de alguna manera hemos tenido, estando en el Señor, hemos tenido una que otra experiencia espiritual con Él. Pero ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? Ahí está la pregunta. ¿Cada cuánto debe suceder esto? Esto debe ser diario, nuestro diario vivir. Esto debe ser, no debe pasar una semana en que no tengamos una experiencia personal con Él. Esto lo digo porque es una inquietud que Dios nos ha puesto y en lo particular me ha puesto, y es en lo cual Dios me ha permitido experimentar ciertas cosas y me ha confirmado de que esta es su verdad. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Rendirme más a Él. ¿Qué debe hacer usted? Rendirse más a Él. Estar más atento a Él, buscarle en profundidad. Buscarle más que cualquier cosa en esta vida, más que trabajo, más que familia, más que hijos, más que hijas, más que casa, más que cualquier otra cosa. Deberíamos tenerlo a Él en nuestra noticia, en nuestra principal noticia, lo primero que debe estar en nuestros pensamientos, lo principal en nuestros pensamientos. De esta manera, si nuestra deleite es Él, si nuestro deleite es Él y nuestra principal preocupación es Él, entonces Él va a venir a nuestras vidas y se va a revelar a la manera que Él quiera hacer. Por eso le decía, no hemos tenido más experiencias sobrenaturales con Él porque no nos hemos rendido más a Él. Entonces ese es el llamado. Antes de comenzar, empiezo diciendo esto y esto tiene que ver con el tema que con la ayuda del Señor vamos a hablar hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 53, versículo 1. Dice así, la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hasta allí. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, en esta hora invocamos tu nombre, Señor. Nombre sobre todo nombre. Nombre en el cual, Señor, podemos tener descanso y plena satisfacción, porque realmente tú tienes todo lo que nosotros necesitamos. Si tú estás con nosotros, no hay tribulación, no hay tormenta, no hay dificultad, no hay problema, no hay enfermedad, no hay familia, no hay padre, no hay madre, no hay otra cosa, Señor, que nos pueda apartar del propósito tuyo, Señor, porque tú eres el que nos da la seguridad en medio de todas estas adversidades, Señor. Tú eres el que nos da la solución. Tú eres el que nos da la seguridad en nuestra alma, Señor, que aunque no vemos en el tiempo presente el problema resuelto, sabemos que está resuelto porque está en tus manos. Y tú, Señor, sabes hacer las cosas perfectas. Tú siempre llegas a tiempo, Señor. Padre Celestial, cuán importante es que cada uno de nosotros, Señor, tenga esas experiencias sobrenaturales contigo, de manera continua, Señor. De manera, Señor, que siempre te tengamos presente en nuestras vidas y no hayan problemas o dificultades que nos hagan doblegar, Señor, sino que fortalecidos en la fe, tú nos has dado, Señor, convencidos de la verdad tuya y mirando al blanco, que como dice tu palabra, es Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nosotros marchemos hacia adelante. Ciertamente no es un camino fácil, pero si tú estás con nosotros, entonces verdaderamente lo lograremos. Llegaremos a nuestro pronto destino, Padre Celestial, porque pronto has de manifestarte, Señor, en plenitud en nuestro medio, Señor, para
poder llevarnos de aquí, Señor, a nuestro hogar eterno y glorioso, Señor, de tu Padre Celestial, que tú nos has preparado para nosotros, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor. Aviva la obra tuya en tu pueblo, Señor. Restáuranos, Señor. Padre Celestial, que todos tengamos esta expectativa, Señor, de irnos contigo, Señor. De dejar los pensamientos de este mundo, Señor, y las preocupaciones de este mundo atrás. Y avanzar hacia lo que tenemos delante, que eres tú. Y todas tus promesas, todo lo que tú has de darnos, Señor, pronto. Padre Celestial, que despertemos a la realidad que tú quieres, Señor, que despertemos, Señor. Porque ciertamente puedo hablar de lo que me ha sido revelado hasta hoy, pero habrán cosas que seguramente estarán ocultas a mis ojos, Señor. Pero a medida que nos rindamos, Señor, tú lo revelarás, tú lo darás a conocer, tú nos mostrarás, Señor, el camino, Señor, como hasta ahora, Señor, para llegar, Señor, a la meta. Padre Celestial, porque hay un premio, el premio del supremo llamamiento, el premio de la soberana gracia que tú has tenido para con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, y sigue perfeccionando tu obra en nosotros. Cúmplase tu propósito en nuestras vidas, Señor, y Padre Celestial, sé tú hablando hoy una vez más. Toma todo el control y el dominio y la preeminencia de este servicio a la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Tu nombre sea glorificado, exaltado, porque nos encomendamos a ti, Señor, y te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Señor les bendiga y bueno, continuamos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dice la palabra del Señor. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El título de este tema es ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra de Dios es la verdad. Y como es la verdad, tiene que ser nuestra realidad. Tenemos que ya haber experimentado la realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Principalmente habiendo recibido el Espíritu Santo. Porque hay hermanos y hermanas a estas alturas que no saben si tienen o no el Espíritu Santo. Eso denota su condición. Porque ciertamente, si entramos en lo sobrenatural de Dios, buscamos a Dios. En lo profundo, en la rendición, Señor, yo quiero verdaderamente tener mi seguridad eterna. Yo la quiero más que cualquier cosa de esta vida. Yo quiero mi seguridad. Yo quiero tener la certeza de que en mí está el Espíritu Santo. O sea, yo sé que el Espíritu Santo es lo que más yo necesito. Él es mi guía, Él es mi todo. Él es lo que todo hombre, toda mujer necesita. Es lo que yo necesito. Sé que el Espíritu Santo viene a cambiar todo de mí. Yo estoy dispuesto a rendir todo de mí para tener el privilegio de tener tu Espíritu. Entonces, en esa profundidad, en esa sinceridad, que nosotros le preguntamos al Señor y entramos allí, en ese ambiente. Al nosotros empezar a hacer esto, estamos entrando, aunque no nos demos cuenta, en ese ambiente sobrenatural. Porque en el momento en que nuestras preocupaciones naturales cambien a ser sobrenaturales, ahí entonces damos el primer paso a lo sobrenatural. Una de las cosas por las cuales no entramos a lo sobrenatural de Dios es porque nuestra principal preocupación son las cosas naturales, el dinero, el trabajo, la familia, la esposa, el esposo, la casa, el carro. Pero cuando nuestra preocupación natural que tiene que ver con las cosas de este mundo, que no está mal desear un mejor trabajo, no está mal querer tener más dinero, mejor entrada de ingresos. No está mal nada de esto. Está mal es que usted lo ponga en primer lugar o que yo lo ponga en primer lugar antes que a Dios. Y ojo, esto lo digo no para
digamos, de alguna manera, tirarle esta palabra a alguno. Esto tiene que ver con todos nosotros. Allí yo me incluyo. Cuando nuestra preocupación deja de ser natural y entramos en esa preocupación de lo sobrenatural, o es nuestra principal preocupación, porque ciertamente no podemos evitar preocuparnos a veces por algunas cosas, pero ahí es donde tenemos que entrar en lo sobrenatural de Dios, para que esas preocupaciones de lo natural dejen de ser, porque si Dios ha prometido que estará con nosotros y nos dará todo lo necesario, entonces, ¿qué hacemos preocupándonos por las cosas naturales? Si es Dios el que se va a encargar de eso, entonces, ¿de qué gana usted preocupándose por eso? Pero en lo sobrenatural y para las cosas sobrenaturales de Dios, sí necesitamos preocuparnos. Como dice la Escritura, examinaos si estáis en fe, si estoy viviendo en orden con lo que Dios quiere que yo esté viviendo. Si estoy preparado, listo, si el Señor viniere hoy. Entonces, si nuestra preocupación principal cambia a ser sobrenatural, para eso tengo que rendirme a Dios. Rendir y dejarle a Dios lo natural. Dejar de preocuparme por eso, dejar eso, que Dios se encargue y decirle, Señor, encárgate de eso, tú sabes mi necesidad, tú sabes todo esto, porque yo quiero lo principal, lo primero, el Espíritu Santo. Entonces, cuando cambia el orden de nuestras prioridades y nuestra principal preocupación tiene que ver con Dios y las cosas que Él tiene, para empezar, por el Espíritu Santo, y todo lo que Él tiene, o sea, si usted ya tiene el Espíritu Santo y si tiene esa seguridad, bueno, entonces hay otra prioridad, que es ser un instrumento en sus manos, en el lugar correcto, posicionado correctamente, y todas estas cosas. Ahora, usted se preocupa ahora principalmente por lo sobrenatural, entonces es el primer paso, entrar a lo sobrenatural, porque sus oraciones va a ser principalmente eso. El principal motivo de sus lágrimas va a ser lo sobrenatural. Pero en algunos el principal motivo de sus lágrimas es lo natural. Que el hijo no la quiere, que la hija no la quiere, o que se fue de la casa, o la casa, el trabajo y todas estas cosas. Son cosas que verdaderamente duelen cuando suceden. Pero el principal motivo de nuestras lágrimas debe ser Él. No que no vamos a llorar estas cosas, pero en caso dado que sucedan, pero lo principal debe ser Él. Entonces pasa es que lloramos por las cosas naturales, pero por las cosas sobrenaturales de Dios no. En nuestra oración vemos, Señor, mira a mi hija, mira a mi hijo, necesito un trabajo, necesito, Señor, una casa, un carro, Señor, y Él llora ahí tremendo. Y cuando va a pedir por el Espíritu Santo, usted dice, bueno, Señor, también para que me dé el Espíritu Santo. Y usted continúa, bueno, Señor, tú conoces mi necesidad, yo estoy esperando en ti. Entonces, parece por su actitud, por mi actitud, que lo importante no es el Espíritu Santo, es lo otro, en lo que usted más se afinca. Entonces, eso es muy importante. Si usted quiere saber cómo empezar a entrar a lo sobrenatural de Dios, su principal preocupación debe ser lo sobrenatural. Y eso usted lo va a reflejar en sus oraciones. Usted va a estar en el trabajo, usted va a estar en la calle y eso va a estar en su mente. Entonces eso va a hacer que usted entre en lo sobrenatural de Dios. Y usted estando en lo sobrenatural de Dios, ahí es fácil que usted pueda captar la voz de Dios hablándole. Porque Dios está hablando, pero ¿quién la escucha? Aquel que está preocupado por lo natural, por su estabilidad social. Él no está captando, no escucha, aunque Dios le esté hablando, no se da cuenta que es Dios hablándole, porque su oído está puesto en las cosas de este mundo. Pero si su oído y mi oído están puestos en las cosas del Señor, entonces es fácil que Dios nos diga, bueno, tienes que hacer esto, haz esto y recibirás de mi espíritu. O haz esto, aquello y lo otro. O ya tienes mi espíritu. Lo que pasa es que los ha apagado, los ha contristado.
O necesito que hagas esto, necesito que hagas aquello, lo otro. Eso Dios lo hace. Dios sigue hablando hoy. Pero la preocupación es por nuestra estabilidad en este mundo han ocupado el lugar en la mayoría. Han ocupado el primer lugar en el corazón de la mayoría. Por eso es que la condición de la edad de la Odisea es: yo no tengo necesidad de nada. Soy rica, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esa es la condición de muchas iglesias hoy. Están preocupados más por tener aquí que tener allá. Tener el Espíritu Santo, tener las manifestaciones del Espíritu de Dios en sus vidas y así por el estilo. Entonces, cuando se trata de lo sobrenatural, parece que casi no sabemos nada. Cuando se trata de las cosas de este mundo, sabemos muchas cosas, pero cuando se trata de lo sobrenatural de Dios, de haberle escuchado, de escucharle, de oírle, de verle, cómo Él responde, cómo Él se manifiesta y todo esto, parece que sabemos poco. ¿Por qué razón? Porque muchos no quieren pagar el precio. El precio prácticamente es renunciar a este mundo para obtener el beneficio de Dios, para entrar en el mundo venidero. Ese básicamente el Señor dice: abandónalo por algo mejor. Yo tengo un hogar, una mansión preparada para ustedes. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Entonces, pero si hay alguien por allá que de repente Dios ha estado lidiando con él o con ella y manifiesta algo sobrenatural de Dios, entonces queremos, digamos, acostumbrarnos a ver la manifestación de Dios en ese hermano o en esa hermana, como pasa muy común cuando se refiere al pastor. Nos acostumbramos a ver lo sobrenatural de Dios en el pastor, porque se dice: Dios habló a través de mi pastor, Dios dijo esto, aquello y lo otro. ¿Y qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho a mí? Esa debería ser la preocupación, pero no. Se acostumbran a ver a Dios en el pastor. Se acostumbran a ver a Dios en el hermano y la hermana más espiritual de la iglesia. Se malacostumbran así y se quedan estancados así cuando Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Dios quiere revelarse a cada uno. Por eso es que dice: ¿quién ha creado nuestro anuncio? Dios espera que usted le crea, que crea que Dios también puede hablarle a usted. Porque si usted le cree, entonces Dios se va a manifestar, Dios se va a conocer, Dios se va a presentar en su vida de una manera que usted va a saber que es Él. Entonces, algunos en los cuales Dios se manifiesta están pagando el precio de alguna manera. No porque ellos sean buenos, sino porque Dios lo estaba procesando de esa manera. Son pequeñas antorchas, si se quiere decir, en la iglesia para que tengan un ejemplo. Para que los que lo miran tengan un ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros también se manifieste. Si hay alguien hablando en lengua, dando un mensaje de parte de Dios en interpretación, eso es una muestra que Dios nos está dando para decirnos: yo puedo usarte de esa misma manera, o yo puedo usarte así como Él, quizás no de la misma manera y con los mismos dones, pero yo quiero usarte así como Él, así como ella. Yo quiero usarte como uso ese pastor o ese predicador. Porque Dios no solamente usa a los pastores o los predicadores, Dios quiere usarnos a todos. Pero la idea se ha metido en las iglesias de que tiene que ser el pastor, de que tiene que ser ministro, tiene que ser el líder de la iglesia, un líder que levantó el pastor en la iglesia. Porque los demás no, los demás están ahí para escuchar a los grandes. No, Dios no tiene grandes aquí, todos somos siervos de Él.
Lo que pasa es que algunos tenemos el privilegio de entrar primero, pero todos deberíamos entrar. Todos deberíamos probar el mismo fruto. Todos deberíamos entrar a la misma tierra prometida. Todos deberíamos probar el mismo fruto de la tierra prometida. Por eso es que los dones de Dios son señales. Son señales de parte de Dios que nos muestran lo que está en Dios para nosotros. Como cuando usted va por la vía, por la carretera, y usted ve allí un letrero que dice Barquisimeto a 500 metros, ponga un ejemplo. Barquisimeto a 500 metros. Ese letrero allí, esa señal allí, no es Barquisimeto. Él está apuntando hacia Barquisimeto. Ahora, eso es lo que Dios hace con los dones. Dios da los dones y se manifiestan primero en algunos como una manera de Dios decirle, esto que él tiene o que ella tiene, eso viene de mí. Si tú me buscas, entonces también en ti yo me voy a manifestar. Quizás no de la misma manera, con el mismo don, sino con otro don, con otra manifestación de Dios que es necesaria. Bien, si nosotros viéramos este cuerpo humano y cada miembro de este cuerpo, como los ojos, la nariz, la boca, el oído y todo esto, si nosotros viéramos cada uno de los miembros de este cuerpo, externos e internos, como un don, usted ve entonces que cada uno sería un don diferente, pero muy necesario. El ojo no tiene la misma función que la boca, pero ¿cuán necesario es cada uno? El ojo, por su lado, es muy necesario. La boca, por su lado, es muy necesaria. La nariz es muy necesaria. El olfato, pues, el oído es muy necesario. El tacto es muy necesario. Los riñones, el corazón, el páncreas, el intestino, todo eso es muy necesario. Entonces, si cada miembro del cuerpo nuestro fuera un don, entonces hay muchos dones en nuestro cuerpo que son necesarios que estén allí y trabajen en unidad, porque no están separados, están unidos y todos trabajan unidos. Así es como Pablo reflejó el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12. El cuerpo de Cristo es como este cuerpo humano, en semejanza, es una ilustración para que nosotros entendamos que todos nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Hay unos miembros ciertamente visibles, como los ojos, la nariz, la oreja y todo esto, y hay unos que son no visibles, que están por dentro, como el riñón, el corazón y todo, pero todos son necesarios. Todos son muy necesarios. De repente lo más visible es el pastor, el evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, todos esos son visibles. Pero ¿y qué de los que no se ven? Que son muy, pero que muy necesarios. Las columnas y baluartes de esta verdad de Dios en la iglesia, hermanos y hermanas de Dios, que son fieles a Dios, son ejemplo a seguir en Dios, en el Señor. Por eso es que es muy, pero que muy importante que usted y yo despertemos a esta verdad de Dios. Cada uno de nosotros no debemos conformarnos con la manifestación de Dios en otro. Tenemos que tener la manifestación de Dios personal para nuestras vidas, conocerle a Él en lo particular, en la intimidad, y poder decir, Dios me habla así, Él me muestra así, Él hace esto así, aquello y lo otro. Dios lo ha estado haciendo conmigo. De una manera u otra me muestra lo que va a acontecer antes que acontezca. Responder una pregunta que alguien tiene antes que haga la pregunta. Decirme por algo que yo voy a orar, no te preocupes, eso está solucionado. Inmediatamente ver la solución. Cada una de estas cosas
Cuando de repente Dios me ha permitido decir ciertas cosas, o aún en mi mente, y Dios cumplirla, traerle una realidad y decirme y recordarme, tú dijiste esto. Entonces, eso es lo que deberías estar esperando. Y esa seguridad, esa paz, esa tranquilidad, eso que Dios te da, que ancla en tu corazón, que tú sabes que eso se tiene que cumplir. Esa es la seguridad que Dios quiere que todos nosotros tengamos aún a la hora de hablar. Sobre todo en la manera, en la manera de predicar. Dios siempre allí se está moviendo cada vez más tremendamente, mostrándonos anticipadamente de lo que se ha de hablar, de lo que se ha de hacer. Todas estas cosas es Dios en el asunto. Dios no lo hace por mí, Él lo hace por su causa. Yo solamente soy un instrumento en las manos de Dios, como usted tiene que ser un instrumento en las manos de Dios. Todos somos siervos y siervas del Señor. Y si nos rendimos a Él, Él lo hará por su causa. Porque se tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Y porque Él nos ama realmente. Él nos ama. Aunque nosotros no entendamos su amor para con nosotros, Él nos ama. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Que cada uno de nosotros tengamos nuestra propia experiencia con lo sobrenatural. Para que no dependamos del pastor, para que no dependamos del evangelista, para que no dependamos del hermano y de la hermana espiritual. Y podemos pedir la ayuda. No hay problema en pedir la ayuda. Pero nuestra dependencia principal debe ser en Dios. Si Dios habla a través del pastor, debería Dios estarnos confirmando eso en nuestras vidas de alguna manera y nosotros decir, verdaderamente Dios me ha hablado y me lo ha confirmado en mi corazón que eso es Dios. Pero no decir, yo lo hago porque lo dice el pastor, yo lo hago porque lo dice el hermano y la hermana espiritual. ¿Y dónde está tu convicción? ¿Dónde está mi convicción? Dios quiere que tengamos una convicción, pero esa convicción solo lo vamos a tener cuando tengamos nuestras propias experiencias personales con Él. Y tiene que ser cotidiano. Rindámonos al Señor para que Dios perfeccione esa área. Deberíamos ser los hombres y las mujeres que tengamos ese contacto más cercano con Él. Si en verdad nos allegamos a Él en sinceridad, porque Él está allí para escucharnos. Si es tan presto, si nos acercamos a Él diciendo, Señor, perdóname porque he sido un torpe, lo he hecho mal, he pecado contra ti. Perdóname, límpiame, Señor. Yo quiero hacerlo bien. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú me hables. Y de esa manera entrar a Él. Entonces, eso va a ser una realidad para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? No que veamos a otros heredando las promesas de Dios poderosas, como ellos dicen, el Señor me dijo y el Señor me dio una casa. El Señor me dijo y el Señor me dio un carro. El Señor me dijo y me dio una esposa, una hija. Y nosotros por acá viendo y qué bueno, y de repente aplaudiendo, y está bien porque nos alegramos por el bien del otro, pero esto debería producir en nosotros no envidia, de una vez lo aclaro, no envidia, debe producir en nosotros ese sentir, ese deseo que diga, Señor, yo quiero ahora mi porción. Quizás tú no me das lo mismo que a él, o a ella, pero yo quiero mi porción. Como dijo Caleb, dame mi monte. Le dijo a Josué, dame mi monte. Mis fuerzas son las mismas. Dame mi monte, yo tengo la fuerza para tomarlo. Deberíamos hacerlo así, con nuestra fe. Señor, yo también quiero esto. Yo también quiero aquello, lo otro. Yo quiero la porción que tú tienes para mí. Principalmente eso, porque Dios no complace caprichos. Dios nos da es conforme a lo que necesitamos y conforme a su voluntad. Entonces allí
Estamos viendo a otros disfrutando del privilegio de Dios y cómo Dios le habla, cómo Dios le responde, cómo Dios les da. Y nosotros también somos herederos. Nosotros también somos llamados a heredar las mismas promesas. Quizás Dios no me da la misma casa, pero me va a dar lo que es para mí, lo que Dios tiene preparado para mí. Pero lo que Dios está esperando es que usted y yo lo pidamos con fe. Digamos, Señor, yo lo creo, tú me lo puedes dar a mí, así como hiciste con ese hermano, dándole aquello que tú tenías preparado para él, para ella, tú también tienes preparado algo para mí. Y yo lo creo, así que dámelo, Señor. Entonces, lo sobrenatural no es para presumir, no es para vanagloriarnos. ¿Es para qué? Es para tener una seguridad personal. O sea, no es lo mismo hablar la palabra de Dios dice, lo cual está bien. La palabra de Dios dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro y así. No es lo mismo leer así la palabra, decir, Dios me dijo a mí esto. Dios me dijo a mí aquello. Dios me dijo lo otro. Y por supuesto, eso que Dios nos dice, eso que Dios me dice, tiene que ir en armonía con la palabra de Dios. Porque tampoco es inventar. Tampoco es mentir, decir que Dios me dijo cuando Dios no me dijo nada. No. Pero al haber tenido una experiencia genuina y real con Él, de que Dios en verdad nos dijo, eso es algo mayor a simplemente leer lo que Dios dijo. Porque lo que Dios dijo es la verdad de Dios. Pero queremos experimentar esa verdad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es como el amplio mar, océano. El amplio océano, vamos a decirlo así. Muy amplio. Pero lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros podamos tomar y probar un vaso de agua de ese océano. Quizás yo no me tomaré todo el océano, pero estoy probando una parte de ese océano. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos cada día experimentar una parte de ese gran océano de Dios, de las promesas de Dios. Porque no te sirve tener simplemente un libro de recetas, un buen libro de recetas. Es muy bueno tener un buen libro de recetas de cocina para cocinar una comida muy suculenta, muy sabrosa, muy deliciosa. No es suficiente porque tener esa receta, ese libro de recetas, no te va a quitar el hambre. Lo que te va a quitar el hambre es cuando tú tomas ese libro de recetas y lo practicas, lo pones por obra, haces esa receta una realidad para ti. Entonces, cuando tú haces lo que dice ese libro de recetas, eso sí te lo puedes comer, eso sí te puede quitar el hambre. Pero hay muchos que tienen la palabra de Dios, el mensaje de Dios y tienen hambre. Están necesitados de lo sobrenatural de Dios. Deberíamos ser la gente más sobrenatural sobre la tierra, teniendo un mensaje glorioso de Dios para esta hora. Deberíamos ser los William Branham para hoy, con experiencias sobrenaturales de manera cotidiana, viviendo en lo sobrenatural, experimentando lo sobrenatural. Ahora, lo sobrenatural no es para yo presumir, Dios me habló a mí, a ti no te habla, no. O Dios me respondió a mí así porque Dios me responde a mí, pero ustedes no, no tampoco. La experiencia sobrenatural es que nos afirman en Dios. Y no solamente eso, nos afirman como creyentes porque esa sería nuestra base, tener una experiencia personal con Él. Principalmente al haber recibido el Espíritu Santo y el experimentar una vida cotidiana con Él.
experimentar lo sobrenatural de Dios. Esto también va a hacer que nuestra palabra no sean vacías, sino que nuestras palabras tienen un buen argumento, si se quiere decir de esta manera, que es el testimonio vivo de lo que usted y yo hemos experimentado. Porque hay unos que usan argumentos en la Biblia, porque la palabra de Dios dice aquí, porque aquí también dice aquí. Pero qué mejor evidencia, qué mejor argumento, vamos a decirlo así, si la palabra cabe, qué mejor argumento que usted decir, Dios dice que Él es nuestro sanador y yo he experimentado sanidad divina, porque en estos días estaba enfermo y Dios me dio sanidad. En estos días yo estaba necesitado y Dios me proveyó. En estos días estaba preocupado y Dios me dio paz, Dios me dio esa tranquilidad. En estos días yo oré por alguien y esa persona se sanó. Dios respondió la oración. O sea, eso es diferente y convence, porque es la verdad. Esa es la verdad, lo has vivido. Y no es lo mismo decir como Dios dice en su palabra, a como Dios hizo en mi vida. Dios también lo puede hacer en la tuya. Como fue con la mujer samaritana. Mira aquí un hombre que me dijo quién era. ¿No será este el Mesías? Ella tenía un testimonio vivo. Ella no tenía palabrerío. Ella tenía una palabra viva. Un testimonio vivo de lo que le había sucedido a ella. Ella decía, esto él hizo conmigo. Entonces que nosotros podemos decir como ella, pero decir, esto Dios hizo con nosotros, esto Dios también puede hacer por ti. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, solamente queremos creerle. Y después esas personas a las cuales ella le testificó, también tuvieron esa experiencia con él. Eso es lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos, de un paso más adelante, para que verdaderamente convenzamos a la gente. No de que nosotros predicamos más perfecto o más bonito, no, o sabemos más, no, tampoco. Que verdaderamente Dios se nos ha aparecido a nosotros y Dios se nos sigue apareciendo a nosotros. Como decía Nicodemo a Jesús, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Que la gente pueda decir eso, más que palabrerío. Ellos puedan ver el testimonio vivo de que la palabra de Dios escrita aquí en tinta y papel ahora es una realidad en nosotros. Entonces, esa es la seguridad. Esa es la seguridad aún que tenía hombres como Juan el Bautista, que quizás en la Biblia no menciona algún milagro que él haya hecho, quizás, pero era un hombre que había tenido una experiencia y tenía experiencias personales con Dios. Era un hombre que hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. Al punto de que cuando él hablaba, no hablaba como cualquier otro, cualquier religioso que solamente conoce la letra de Dios y no conoce a Dios. Él hablaba como que había tenido un encuentro personal con Dios. Como si Dios le hablara personalmente, porque él decía, él me dijo a mí que bautizara, porque vendría otro que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, el cual yo no soy digno de quitarle las sandalias o ponerle las sandalias. Usted sabrá la escritura. Él hablaba de aquel que lo había llamado y él decía, por eso es que yo hago estas cosas. Entonces, él no era una paja movida por el viento. Él era un hombre que estaba seguro y estaba firme, anclado en la verdad de Dios, porque había tenido un encuentro personal con ese Dios real. Y la gente veía eso se percibe. Cuando usted sabe lo que está hablando, porque lo ha experimentado, lo ha vivido, y cuando usted no sabe lo que está hablando, porque no lo ha vivido.
Es como alguien que recién, por ejemplo, se graduó póngale, electricista, estudió y todo eso, pero no tiene la práctica, o que está en ese proceso, pues. Ha estudiado muchos libros de electricidad, pero cuando uno lo ve, un buen electricista debe reconocer eso, un electricista experimentado, ve este electricista, nuevo practicante, cómo corta los cables, cómo hace las conexiones, él se da cuenta que es un nuevo. ¿Por qué? Porque aunque tiene mucho conocimiento, aunque haya estudiado mucho, no tiene la experiencia, no tiene la práctica. Se nota cuando alguien está seguro de lo que está haciendo y cuando alguien no está seguro de lo que está haciendo. Eso se nota. Entonces, a la hora de hablar la verdad de Dios, nosotros debemos estar seguros de lo que estamos hablando porque hemos experimentado. Hemos tenido un encuentro personal con Él. Ese ha sido el entrenamiento de Dios con sus hombres. Vamos a decirlo así. Ese es el entrenamiento que Dios quiere tener hoy con hombres y mujeres que quieran servirle. Que hayan tenido un encuentro personal con Él, como Moisés, que vio aquella zarza ardiendo y tuvo por primera vez encuentro personal con Dios y él pudo hablar con Dios y el Señor le habló y le dijo. A partir de ahí ese era un Moisés diferente, era un Moisés seguro, era un Moisés convencido para convencer a otros porque había tenido un encuentro con ese Dios sobrenatural. Y imagínense, Moisés fue uno de los grandes profetas. Hombres y mujeres de Dios que han sido entrenados de esa manera. Al tener un encuentro personal con Dios, son hombres y mujeres seguros. Porque son esas experiencias las que nos da esa seguridad. A la hora de enfrentar el reto, a la hora de enfrentar la prueba. Debemos tener más de esa experiencia. Así como David. Él no tenía una experiencia muy, ¿cómo se le diría? Que alguien podría decir muy sobresaliente. Él simplemente dijo, bueno, Dios me ayudó cuando el oso se me llevó una ovejita y yo se la quité, y cuando el león se me llevó una ovejita y yo se la quité. Pero para él era suficiente de que Dios existe, es real, porque él lo pudo ver a Dios en la sencillez de las cosas, ayudándole. Y dijo, ese mismo Dios que me dio esa victoria, también me ayudará a vencer ese gigante Goliat. Todo Israel estaba trincherado, estaba acobardado, pero este hombrecito que había tenido una experiencia sencilla, sobrenatural con Dios, fue suficiente para enfrentarse al enemigo y derrotarlo. De repente usted dirá, pero ¿en qué me va a beneficiar o en qué va a beneficiar a alguien que haya pedido por un carro y Dios le dé el carro? O que haya pedido por una casa y Dios le haya dado la casa. En mucho. Y no estoy hablando del carro, de la casa. Eso sería insignificante en cuanto al beneficio que recibió. Por eso es que dice la Biblia que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos la casa, nosotros le pedimos el carro y Él nos lo da. Pero cuando Él nos lo da, no solamente nos da eso, nos está dando una fe más fuerte. Una fe de tener la seguridad de que el mismo Dios que me dio esa casa, que yo no tenía ni medio y me la dio, no tenía dinero y me la dio de una manera sobrenatural, de una manera que creía imposible porque no había manera de poderla comprar porque otros la querían o no me la querían vender o lo que sea. Y uno vio la mano de Dios sobrenatural allí. Entonces eso te da una fe más fuerte. Porque con esa fe más fuerte puedo tener otra cosa mayor y aún lo sobrenatural de Dios porque tienes la certeza de que Dios te escucha. La certeza de que Dios responde. No porque lo dice la palabra de Dios, que es la verdad, sino porque lo has vivido, lo has experimentado. Dices que es dulce porque tú probaste ese vaso con ese líquido, con ese jugo, y tú pruebas el jugo y tú dices es dulce porque usted lo probó. Nadie le puede quitar a usted esa experiencia. Cuando Dios le da el carro,
Y usted le pidió, eso debería fortalecer más nuestra fe para alcanzar lo sobrenatural de Dios. Son cosas que parecen que no tienen que ver, pero sí se relacionan. Porque ¿qué hizo Dios con David? Fue un león, fue un oso. Este era un ser humano, era un gigante, Goliat. Era un guerrero. Pero para él no era diferente, porque él dijo, si Dios, el Señor, me dio fuerza para con el oso y con el león, para librar a mis ovejitas, y yo no tenía fuerza alguna, no tenía ninguna posibilidad. Yo menos posibilidad tengo con este gigante, pero el mismo Dios que me dio esa fuerza es el mismo Dios que me puede dar fuerza contra este gigante. Es así tan sencillo, que muchos con la sabiduría y la intelectualidad de este mundo han confundido la cosa. Dios es sencillo, pero tenemos que tener esa experiencia sobrenatural. Cuando sea suya esa experiencia que usted tenga con el Señor, usted verá la diferencia. Veremos la diferencia cuando usted sea el que tenga esa experiencia, así sea sencilla. Usted sentirá eso de que así como Dios lo hizo, así Dios lo seguirá haciendo. Pero no hemos tenido más experiencias sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estamos preocupados más por las cosas naturales. Deberíamos tener esas experiencias sobrenaturales que nos acerquen a Él cada día. Hay pastores hoy día asalariados que les preocupa que el creyente deje de asistir, porque entonces dejará de pagar diezmo, dejará de ofrendar y entonces menos ingreso que le va a llegar, o va a llegar a la iglesia y le va a llegar a él. Está preocupado más por eso, por llenar la iglesia, porque su iglesia sea reconocida y diga, mi iglesia es la más grande de la ciudad. Pero no está preocupado por lo que debería estar preocupado. Y es de ver que cada creyente, hermano y hermana en esa iglesia, tenga una experiencia personal con Él. ¿Qué importa el dinero? ¿Qué importa si puede o no dar grandes diezmos o no? O dar ofrenda o no. Debería importarnos más que cada creyente tenga su propia experiencia personal con Él. El dinero va y viene. Eso Dios lo provee. Eso es nada para Dios. Él es dueño de la plata y el oro. Deberíamos dejarle eso a Dios. Dios sabe nuestra necesidad. Dios sabe todas las cosas. Deberíamos estar preocupados por llevar a cada creyente que nos está escuchando, que nos están creyendo, que tenga una experiencia personal, que tengan experiencias personales con Él, con el Señor sobrenatural, que lo acerque más a Él todavía, que vea que su Dios es más real de lo que Él piensa. Porque hay uno que, o sea, no es que duden que Dios exista, no digo que duden que Dios sea real, sino que está ese pensamiento en lo profundo, ¿será que Dios puede escucharme? ¿Será que Dios puede hablarme a mí como le habla a aquel? Están esas incertidumbres, pero cuando Dios se revela en nuestras vidas, entonces esa incertidumbre se va porque decimos, gracias Señor, porque yo ahora sé que tú me escuchas. Antes yo escuchaba el predicador que decía que tú escuchas las oraciones, pero ahora tengo la seguridad, tengo la certeza de que tú verdaderamente me escuchas. Esa es la experiencia. Experiencias que deberíamos estar teniendo a diario. Queríamos hacer que cada creyente crea en esta verdad de Dios para que Él sea más real que ayer. Nuestro Dios debe ser para nosotros cada día más real. No porque no lo sea, sino porque ahora tenemos esa cercanía aún más con Él. Esas experiencias sobrenaturales nos acercan más a Él. Porque el reto de la hora es este. Es que estamos llamados a ser la boca de Dios. Y eso son palabras mayores. Porque ¿cómo vamos a ser la boca de Dios si ni siquiera podemos tener un contacto
fluido con Él, si ni siquiera tenemos esa intimidad con Él y no estamos lo suficientemente cerca de Él en cuanto a nuestras experiencias personales con Él, para luego hablar en nombre de Él? Para eso tenemos que escuchar de Él, saber cuándo es Él, cuándo no es Él, cuándo son nuestras emociones, cuándo es Él. ¿Sí me entiende? Entonces, para llegar a ese punto de ser la boca de Él, entonces tenemos que tener una cercanía a Él al punto de llegar a hacer una cosa con Él. Pero tenemos que empezar a pisar lo sobrenatural, pisar ese terreno sagrado, un paso más allá. Deje de preocuparse por lo natural, busque el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Que esa sea nuestra principal preocupación y el principal motivo de nuestras lágrimas, nuestras oraciones. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, viendo esto que tú quieres, Señor, ciertamente cada vez, Señor, lo vemos más claro. Padre Celestial, estamos más convencidos, Señor. Padre Celestial, de que lo que tú quieres, Señor, es verdaderamente llegar a ser uno con nosotros, Señor. Ciertamente nos sentimos indignos de tanto favor, de tanta gracia tuya, Señor. Pero eres tú el que nos llamaste, Señor. Solamente debemos rendirnos a ti, Señor, y que podamos ser útiles para tu causa, Señor. Permítenos y ayúdanos a ser útiles, Señor, para ti. Sea tu lidiar con tu pueblo, restaura a tu pueblo, Señor. Que así como en el tiempo primitivo, la iglesia primitiva, cuando todos tenían esa manifestación sobrenatural, cada uno, cada creyente tenía el Espíritu Santo. Cada uno tenía ese encuentro personal contigo, Señor. Cada uno estaba cierto de que tú eras Dios. Cada uno tenía un testimonio vivo de lo que tú, Señor, hacías con ellos a diario, Señor. Padre Celestial, hasta que todo empezó a menguar, Señor. Padre Celestial, estamos llamados a volver a esa misma condición de relación contigo. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que tu Espíritu Santo nos haga tener esa experiencia continua contigo, Señor, y que cada vez para nosotros tú seas más real. No porque no lo seas, sino que tiene que ver en cuanto a experiencia personal de haberte visto en tu manifestación. Como decía Pablo, en el poder de tu resurrección. Concédelo, Señor. Y Padre Celestial, si hay alguno que no ha tomado decisión por ti, Señor, que tú, Señor, en esta hora te allegues a su vida, Señor. Padre Celestial, él pueda tomar la decisión más importante de su vida, Señor. Tú seas su salvador personal. Sana al que esté enfermo, ayuda al que está necesitado. Sé tú con cada uno, Señor, y que conforme a la necesidad de cada uno y la fe de cada uno, reciba lo que necesita, Señor. Porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, el Señor les bendiga y los invitamos a los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando de la palabra del Señor para que ustedes estén muy atentos a lo que el Señor tenga para decirnos a nosotros. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado
en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.